Vamos a empezar la mesa de feminismo con clase, creo que se llama, o feminismo de clase. Antes de empezar yo quería recomendaros un texto para que lo busquéis por internet y daros una idea de este texto. Bueno, en primer lugar yo soy Clara Alonso, la responsable de comunicación de Izquierda Unida Federal. Me acompañan en esta mesa Ida Lermark, que no pronuncio nada bien su apellido, pero bueno, que es una compañera feminista del Partido de la Izquierda sueco, y María Eugenia Palop, que es muy conocida seguramente por muchos de vosotros por sus artículos y textos sobre feminismo y ecologismo. Ella es profesora de filosofía política y derechos humanos y otras muchas cuestiones y filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, es una de las referentes que más está trabajando ahora en nuestro país, podría decirse. Bueno, pues argumentos muy importantes que desde el feminismo se están construyendo para combatir la ofensiva neomachista y neoliberal que el gobierno del Partido Popular está impulsando con sus políticas, y no solo el gobierno del Partido Popular, en nuestro país. Pero bueno, más allá de esto, lo que os decía, yo quería empezar con una idea y un artículo que os recomiendo. El artículo se llama "La izquierda se pone violeta", y es un artículo de una compañera argentina que se llama Laura Fernández, en la que en este artículo ella, entre muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿no?, la clásica reflexión de cómo la izquierda se mueve, ¿no?, cuando el movimiento feminista levanta la bandera y toma la primera línea de batalla en muchas peleas políticas. Ella dice, Laura, que se dice mucho que el feminismo está de moda. Y lo primero que hace ella en este artículo es decir que no se trata de que el feminismo esté de moda, sino que las feministas están siendo capaces, a día de hoy, a nivel internacional, de marcar la agenda de lucha. Es decir, la propia afirmación de que el feminismo está de moda es una forma de no entender lo que el feminismo está haciendo. Es una falta de respeto al trabajo del movimiento feminista. Porque las feministas, como os decía, lo que están haciendo ahora a nivel internacional, tanto en nuestro país, y lo vimos el pasado 8 de marzo, y lo vamos a ver este próximo 8 de marzo, como en muchos otros países, es ser la vanguardia como movimiento político, como teoría política, para poner en el centro de la acción política la vida, para poner en el centro de la acción política los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de que no es que esté de moda, sino que marca agenda, es una idea que me parece muy potente y con la que quería comenzar. Básicamente, la idea de lo que les he planteado a las compañeras es que ellas hagan una intervención inicial de unos 20-25 minutos. Ida nos va a contar cuál es la situación en su país, que puede ser muy interesante. Sabéis que Suecia es uno de los referentes en materia de políticas de igualdad en un marco legal, ¿no? Y cuáles son los límites de estas políticas, cuáles son las batallas que el movimiento feminista está afrontando en este momento. Y a continuación María Eugenia va a hacer algo que hace muy bien, que es darnos argumentos, dotarnos de argumentos, como os decía al principio, para combatir toda esta ofensiva neomachista, neoliberal, ya sea por la gestación subrogada, vientres de alquiler, ya sea por los debates de violencia de género, ya sea por todas estas cuestiones. Darnos herramientas, que esto es una escuela de formación y también se trata de que lo que aprendamos aquí lo podamos volcar en nuestra acción política para combatir estos argumentos. Y a partir de ahí tendremos un debate, yo haré algunas preguntas más vinculadas a temas de actualidad y luego abrimos el turno de palabra. Sí que hay otra reflexión que a mí me parece importante hacer y con la que termino, y es que en este momento en el que el feminismo tiene tanta capacidad de marcar agenda, yo creo que nosotras como feministas también tenemos que plantearnos y preguntarnos qué tipo de feminismo queremos defender. Nancy Fraser, que para mí es una autora que es referencia y que también os recomiendo muchos de sus textos, habla de que una de las prioridades del feminismo a día de hoy tiene que ser la de dar respuesta a lo que ella llama la lucha por los límites. La lucha por los límites sería la contradicción permanente en el capitalismo, o cómo, mejor dicho, cómo trata el capitalismo de resolver la contradicción permanente entre la esfera de la producción y la esfera de la reproducción, ¿no? Entre la vida productiva y la vida reproductiva, en lo que las feministas llamamos el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, etcétera, ¿no? Y que la cuestión central del feminismo a día de hoy tiene que ser, desde un punto de vista del feminismo marxista, articular respuestas frente a esa contradicción, frente a esa lucha por los límites. Y además también nos dice Fraser que hay muchos feminismos, y por ejemplo ya pone el ejemplo del feminismo en Estados Unidos, que podrían llamarse o caracterizarse como feminismos neoliberales.
que es pues toda esta ofensiva que también hay, ¿no? Que habla de que bajo discursos de igualdad construyen modelos de mujer que en el fondo lo único que quieren es que estemos plenamente disponibles para un mercado productivo que tenemos que combatir, que introducen lógicas capitalistas en los cuidados que también tenemos que combatir, ¿no? Y que le dan un poco la vuelta. No sé, a mí me gusta poner un ejemplo que ella pone, y es como por ejemplo en empresas como Apple, en Estados Unidos, se potencian programas de congelación de óvulos para que las mujeres puedan retrasar la maternidad y no tener que interrumpir su carrera laboral, ¿no? A una edad en la que pueden tener hijos, ¿no? Entonces congelan los óvulos para poder ser madres a los 40 o a los 50 cuando su carrera profesional ya está desarrollada, ¿no? Y eso se hace bajo parámetros de supuesta igualdad, bajo discursos que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Entonces ella alerta de ese feminismo neoliberal y alerta también de las Hillary Clinton y alerta de todos estos mensajes que también bajo este paradigma de que el feminismo está de moda son parte de esa ofensiva que os decía al principio. Entonces con estos parámetros yo creo que es interesante todos los debates que se puedan dar, así que yo me callo ya, os doy la palabra y al final de las preguntas la idea también es que nos dé tiempo, tenemos 2 horas para la charla, o sea que nos dé tiempo para debatir, para que hagáis preguntas y para que hagamos coloquio, ¿vale? Así que voy a dar la palabra a Ida, comienza ella, a continuación María Eugenia y ya entramos en el debate. Muchas gracias. Okay, hi everyone, thank you for having me, and I'm sorry that I only speak a little Spanish, so this will be in English and I will have it translated here. So. Hola, buenas tardes. Lamento no hablar suficiente español, por eso mi charla va a ser en inglés y aquí tengo el intérprete. Okay, many people think of Sweden as a country where women's rights are being respected. And it's true that the women's movement has gained many victories during the past 100 years, from the right to vote, to work, to birth control and social security. Due to a strong legislation, women have rights, for example, on the labor market, such as protection against discrimination when applying for a job, conditions at work and equal pay. And all employers with more than 25 employees should have a plan for gender equality according to Swedish law. Muchas personas piensan que Suecia es un país donde se respetan los derechos de las mujeres y es verdad que el movimiento feminista o el movimiento de mujeres ha conseguido muchas victorias durante los últimos 100 años, desde el derecho a votar, al trabajo, a control de natalidad, seguridad social. Gracias a una fuerte legislación, las mujeres en Suecia tienen derecho, por ejemplo, en el mercado laboral, tal como protección en contra de la discriminación cuando se trata de encontrar un puesto de trabajo, las condiciones laborales y también el mismo pago por el mismo trabajo. Todos los empleadores o todas las empresas que tengan más de 25 empleados deben tener un plan para igualdad de género según las leyes en Suecia. However, there are still inequalities that need to be addressed. We need to do that both with a stronger legislation and with a strong welfare system, with reforms for economic equality and by changing stereotype ways of seeing men and women. Neoliberalism and individualism has caused a backlash for the Swedish feminist movement, just like in any other country. During 8 years of right-wing governance, cutbacks in the public sector and privatizations has caused bad working conditions for many women. And women have had to rely on individual solutions to deal with inequality. Sin embargo, sigue habiendo desigualdades que tienen que ser resueltas. Necesitamos hacerlo a través de una legislación más fuerte por los derechos de las mujeres y también a través del fortalecimiento del sistema de bienestar. Con las reformas para una igualdad económica y cambiando los estereotipos de ver a los hombres y a las mujeres. El neoliberalismo y el individualismo han causado un retroceso para el movimiento feminista en Suecia, igual que en otros países también. Durante los últimos 8 años de un gobierno de derechas se han hecho recortes en el sector público y las privatizaciones, lo que ha causado
un empeoramiento de las condiciones laborales para muchas mujeres. Las mujeres han tenido que recurrir otra vez a soluciones individuales para tratar problemas de desigualdad. Since the election in 2014, Sweden has a social democratic government, and the Left Party, which is my party, is negotiating with the government for the national budget. And for the Left Party, it is of great importance to address the structural problems with broad reforms and legislation. And we see the fact that we are a socialist and a feminist party as a great strength. But of course, we meet a lot of resistance, mostly from the right-wing parties, but unfortunately also, and sadly, from the government. Pero desde las elecciones de 2014, Suecia tiene otra vez un gobierno socialdemócrata y el partido de la izquierda, que es el partido al que yo pertenezco, está negociando con el gobierno los presupuestos del Estado. Para el partido de la izquierda es de gran importancia tratar los problemas estructurales a través de reformas amplias y a través de una legislación más fuerte, defendiendo los derechos sociales. Nosotros vemos el hecho que somos un partido socialista y feminista y lo vemos como una gran fortaleza nuestra, pero encontramos mucha resistencia, sobre todo en los partidos de derecha, pero también, lamentablemente, en el gobierno. And the Swedish policy for gender equality points out 6 goals. The first one is equal distribution of the power and influence. Second one, economic equality. Third one, equal education. Fourth, equal responsibility for home and children. And 5, equal health. And 6, that men's violence against women must end. And almost every political party in Sweden has agreed upon these 6 goals. But when it comes to take action, I find that the Left Party often stands alone. La política sueca para la igualdad de género tiene 6 objetivos. Una es la distribución igualitaria de poder y influencia. La segunda, una economía igualitaria, educación igualitaria, responsabilidades iguales en casa para la educación de los niños, sanidad igualitaria y finalizar la violencia machista contra las mujeres. Casi todos los partidos han aceptado estos 6 objetivos, pero cuando se trata realmente de ponerlos en práctica, nosotros tenemos la sensación de que somos el único partido que lo hace. So when it comes to the first goal, equal distribution of power and influence, we work hard within our own party, with our structure, to make it possible for men and women to take part on the same conditions. We work with the structure of our meetings and with female networking. And in 2014, we were actually the first party ever in Sweden to have more women than men elected on every level, national, regional and local. Cuando se trata del primer objetivo, es decir, la distribución igualitaria de poder y de influencia, estamos trabajando dentro de nuestro mismo propio partido, para asegurar que los hombres y las mujeres tengan las mismas posibilidades para ocupar puestos de responsabilidad. Nosotros trabajamos con la estructura de reuniones y también a través de redes de mujeres. En 2014 fuimos el primer partido que jamás en Suecia ha logrado que se votaran a más mujeres que hombres a todos los niveles, a nivel nacional, regional y local. The second goal, economic equality, is a key factor to change the condition of life for women. And women will benefit more than men from reforms for economic equality. And the right to a full-time work is very important. Today, a lot of women work part-time in shops, restaurants, and in the care sector. And in the cities where the Left Party is in governance, such as my hometown, we have the right to full-time work for teachers in the care sector and so on. But we think it should be like that everywhere, and therefore we want it to be controlled in the legislation. Sobre el segundo objetivo, que es la igualdad económica, es un factor muy importante cambiar las condiciones de vida de las mujeres. Las mujeres se van a beneficiar mucho más que los hombres de las reformas que supongan una igualdad económica. Por ejemplo, el derecho a tener un trabajo
de jornada completa, porque hoy en día muchas mujeres trabajan solo media jornada o jornada parcial en tiendas, en restaurantes y también en el sector de cuidados. En las ciudades en las que gobierna el partido de la izquierda, como en la ciudad de la que yo vengo, pues ahí sí existe el derecho para las mujeres a tener un trabajo jornada completa, tanto en el sector, por ejemplo, de enfermería, educación, pero también en el sector de cuidados. Pero nosotros queremos que este derecho a que se tenga el trabajo de jornada completa se realice en todo el país. And the Swedish labour market is very divided. Professions where mostly men are employed are better paid than those where mostly women are employed. Maybe you can see that in your country as well. And the conditions for people working in private nursing homes and private schools are often bad because the private actors want to make as much profit as possible. And one main goal for the Left Party is to stop the privatizations and to stop private companies from profiting from our common tax money. And this will also help reaching the goal of equal education. El mercado laboral en Suecia está bastante dividido. Las profesiones en las que trabajan sobre todo los hombres están mejores pagadas que las profesiones o el mercado laboral donde trabajan sobre todo mujeres. Y eso es una cuestión que tenemos que erradicar. Las condiciones para, por ejemplo, de las mujeres o las personas que trabajan en los sectores privados de educación, de cuidados, de enfermería o sanidad, pues son mucho más negativas que en el sector público, porque los propietarios de esas empresas quieren hacer el máximo beneficio posible. Y uno de los principales objetivos del Partido de la Izquierda es parar la privatización y también dejar de que se financie a las empresas privadas, por ejemplo en la educación, como aquí serían los colegios concertados, con nuestros impuestos. Equal responsibility for home and children is probably the most challenging of these 6 points. We can see today that mothers take more responsibility for their kids than fathers, though we have a generous system for parental leave in Sweden, but mainly the mothers use it. This has an effect on women's careers and pensions, but it also gives the children the idea that women are the ones who are supposed to take care of home and children. So the Left Party therefore wants the parental insurance to be divided equally between the parents. And we also claim a strong general welfare system where childcare and homes for elderly are essential. La cuestión de la responsabilidad igual en casa y la educación de los niños es probablemente el aspecto que es el mayor reto para nosotros, porque vemos realmente que en los hogares son las mujeres las que se ocupan de la educación de los niños y mucho más que lo hacen los padres. Y eso, aunque nosotros tenemos un sistema que puedan tomar también los padres libre cuando hemos tenido un hijo, generalmente son las mujeres las que se acogen a ello. Y eso es una cosa que tenemos que cambiar. Y eso luego tiene efectos negativos también sobre la carrera profesional de las mujeres y sobre nuestras pensiones. Pero también da al mismo tiempo a los niños la idea de que son las mujeres las que realmente tienen que asumir la responsabilidad de su educación. Y por eso queremos asegurar de que realmente el trabajo del hogar se divida en partes iguales, el 50% más o menos, entre los dos padres. Y nosotros también luchamos por un sistema de bienestar general y fuerte donde realmente el cuidado de los niños y también de las personas de la tercera edad esté asegurado. And when it comes to equal health, of course it's a matter of class, of rich people living longer than poor people and so on, but it also has a gender aspect. And the Left Party has negotiated with the government for reforms like free screening for breast cancer for every woman and free contraceptives for young women. But one big problem we have in Sweden today is that the maternity wards are very crowded and that women are being sent home too early after giving birth.
And there are protests about this all over Sweden right now, and the left party is putting pressure on the government to contribute the means that are needed to provide safe births. And personally, I myself, I can't imagine this happening if it were men who were giving birth. También la salud igualitaria es una cuestión de clase, porque es sabido que las personas ricas viven más tiempo que las personas pobres, pero también es un aspecto de género. El Partido de la Izquierda ha negociado con el gobierno reformas, por ejemplo, de que hagan radiografías, escáneres gratuitos para detectar el cáncer de pecho para todas las mujeres y anticonceptivos gratuitos para mujeres jóvenes. Pero un gran problema es que la maternidad sigue siendo parte y como responsabilidad solo de las mujeres. Y se mandan en las empresas, por ejemplo, a las mujeres antes a casa para parir. Hay protestas acerca de esto por parte de la derecha, y el Partido de la Izquierda está presionando al gobierno para contribuir para las cuestiones que necesitamos para un nacimiento seguro de todos los niños. No puedo imaginarme estas condiciones si fueran los hombres los que darían luz. And finally, when it comes to men's violence against women, this is the worst and most brutal part of gender inequality. And I am proud that my party has successfully worked for a new legislation on sexual consent that is actually a lot sharper than the former legislation on rape. And we have also made sure that there are resources to help women who have been assaulted or beaten. However, to prevent these things from just happening again and again and again, we must change the norms and especially work already with the young children to break the connection between the male identity and violence. So this is an important matter for young people in Sweden, I think, and we have actually seen a movement growing stronger, claiming women's right to her sexuality and her body. Finalmente, cuando ya hablamos de la violencia machista contra las mujeres, este es el aspecto peor y más brutal de la desigualdad de género. Y yo estoy orgullosa de que mi partido ha luchado con éxito por una nueva legislación sobre el consentimiento sexual, que es mucho más duro y más preciso que la legislación anterior, sobre todo con respecto a las violaciones de mujeres. Y también hemos asegurado que haya recursos para ayudar a las mujeres que han sufrido la violencia machista. Sin embargo, para prevenir estas cosas, de que vuelvan a pasar una vez y otra vez estas cosas como violaciones, la violencia machismo, tenemos que trabajar también en cambiar la mentalidad de los niños y de las niñas, para romper el pensamiento de que la violencia y el ser hombre van conjuntos, son una misma cosa. Un hombre tiene que ser violento, si no, no lo es. Y eso es un aspecto bastante importante para la gente joven en Suecia, y actualmente hemos visto un creciente movimiento luchando por los derechos de las mujeres, por el respeto a su sexualidad y a su cuerpo. So, to conclude the situation on the feminist movement in Sweden today, it is actually quite complex. On one hand, we have feminist victories like a new act of law against sex crime, good reforms to strengthen the welfare system, and we have strengthened the rights for the LGBT community. But on the other hand, we have hate crimes against transsexual women, feminist activists who are being attacked by extreme right, and right-wing politicians who think that feminism has actually gone too far in Sweden, and who are very provoked by any sort of stronger legislation for gender equality. Y ya para concluir la situación del movimiento feminista, quiero hablar sobre la situación del movimiento feminista actual en Suecia, y es bastante complejo. Por una parte, las feministas hemos logrado victorias, como realmente una nueva legislación en contra de los crímenes de género, y buenas reformas para fortalecer el sistema de bienestar, y también hemos fortalecido los derechos de la comunidad LGTBI. Pero, por otra parte, hemos tenido crímenes de odio contra mujeres transexuales,
y las activistas feministas están siendo atacadas por políticos de derecha y de extrema derecha que piensan que el feminismo ha ido ya demasiado lejos en Suiza y que se ven provocados y se sienten provocados por cualquier legislación más fuerte en favor de las mujeres. And next year we have an election coming up, and personally I'm afraid that women's rights won't be a top priority. The right-wing parties only address this issue when they can connect gender inequality to immigrants. And the current social democratic government, they are actually quite happy just the way things are. So for the left party it will be a great challenge to point out the structural problems and to challenge the power. And to reach true gender equality in Sweden, we need an even stronger legislation. We need a strong welfare system. We need reforms for economic equality, and we need to change the old opinions on male and female behavior and roles. But my hope is with the young people, because I know that there is a strong wish for an equal society and for gender equality, not just in Sweden, but all over the world. El año que viene va a haber elecciones en Suecia y tengo miedo de que la igualdad de género no va a ser uno de los aspectos más importantes en la campaña electoral, porque la derecha solo habla de cuestiones de género cuando se trata de discriminar a las mujeres migrantes. Y ahí es cuando ellos... Y el gobierno socialdemócrata actual está muy conforme y contento tal y como están las cosas hasta ahora. Para el partido de izquierda va a ser un gran reto de realmente intentar introducir los problemas estructurales y retar también al poder para conseguir realmente una igualdad de género. Para conseguir una igualdad de género real en Suecia necesitamos una legislación aún más fuerte a favor de las mujeres y un sistema de bienestar mucho más fuerte de lo que tenemos hasta ahora. Necesitamos reformas para la igualdad económica y necesitamos también cambiar los viejos puntos de vista sobre el comportamiento y los roles de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. Mi esperanza es con las personas jóvenes, porque yo sé que ellos tienen un gran deseo de conseguir una sociedad más igualitaria, y no solo en Suecia, sino que en todas las partes del mundo. Gracias. La tecnología. Así a pelo, ¿no? Sí, a pelo, sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Ida, y al traductor, que eso siempre es un esfuerzo grande, la verdad. Bueno, gracias a todos y todas por haber venido aquí a discutir y a debatir sobre esta cuestión que, a pesar de que es una cuestión viva desde el siglo XVIII, pues no la acabamos de resolver en algunos puntos. Yo voy a intentar bueno, plantear por qué el feminismo hoy en España es un asunto de resistencia, y de resistencia frente al órdago liberal y conservador que tenemos en el gobierno, y no solo en el gobierno. Un órdago que tiene un nombre claro, que es el Partido Popular, y que se ha dedicado pues a negar la existencia del patriarcado permanentemente, o simplemente a no encontrar nada de malo en el patriarcado. Algunos lo niegan y a otros que no les parece mal. Son dos cosas distintas. El Partido Popular, fundamentalmente, acompañado también de su palmero Ciudadanos, pues se ha dedicado en este tiempo pues a recortar políticas sociales y derechos sociales, como sabéis. Ahora indicaré por qué esto ha afectado especialmente a las mujeres, con una política claramente clasista y elitista, que es la propia también de muchos de sus electores, aunque no de todos. Se ha dedicado a desdeñar las acciones afirmativas que se habían puesto en funcionamiento en algún momento, aunque sea débilmente, ¿no? Como el caso de lo que supone la ley de igualdad. Se ha dedicado a confundir, a generar confusión entre violencia de género
violencia machista y violencia doméstica, entre otras cosas, desmantelando por completo, desde el punto de vista presupuestario, la Ley Orgánica de Violencia de Género, sin ser esta ley tampoco ninguna panacea, pero aún así era un paso adelante, o había sido un paso adelante. Se ha dedicado a profundizar la división público-privado para fortalecer las estructuras familiares convencionales, heteropatriarcales, en alianza clarísima con un pensamiento reaccionario, que es el pensamiento de la Iglesia, al que ha apoyado notablemente también en el ámbito educativo, no solamente en la educación obligatoria, sino también incluso en la universidad, y al que ha apoyado también en su formulación más extrema, que es la del Opus Dei, en las instituciones del Estado, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, que hoy ya está prácticamente difunto. Empezaré diciendo, por tanto, algunas cuestiones que me parece que son cuestiones interesantes para resistir a este proceso, digamos, de, bueno, clarísimo ataque contra las mujeres que ha supuesto y que está suponiendo el gobierno del Partido Popular. En primer lugar, en cuanto al recorte o a los recortes en políticas sociales, gracias al Partido Popular, hoy España es el número 2 en el número de trabajadoras más pobres de la Unión Europea. Solamente nos adelanta Rumanía. Gracias al Partido Popular tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 24%. Hay un 70% de personas que son mujeres y que son las que cobran el salario mínimo. Un 80% de mujeres ocupan los puestos menos cualificados del mercado laboral, aunque son las mejores formadas desde el punto de vista de lo que es la formación educativa y universitaria. Esto, por supuesto, se traduce en precariedad, y esta precariedad se traduce además en que tendrán menos pensiones cuando lleguen a la vejez y, por tanto, también cuando sean mayores serán claramente más pobres que sus compañeros varones. La mayor parte de las mujeres tienen una dedicación parcial al trabajo, entre otras cosas porque se ocupan en un 82% del cuidado de sus hijos, mientras que solamente hay 5% de varones que se ocupan del cuidado de sus hijos. De cada 26 mujeres, solamente un hombre compatibiliza el trabajo con el cuidado. Por 26 mujeres, un solo hombre. Es ese que llamamos el hongo, el hombre hongo, ¿no? Un hombre que ha nacido, peinado, planchado, reproducido en su punto de engorde, directamente sonriente, con los dientes lavados, perfectamente guapo, delgado, que va a envejecer bien. Este señor hongo que va a envejecer bien está ahí gracias a que, por supuesto, hay otras mujeres que quizás no envejezcan tan bien y que se van a ocupar fundamentalmente de eso, de lavarle los dientes, de plancharle la ropa, de criarle a sus hijos. La mayor parte de los hogares monoparentales son, digamos, liderados por mujeres, en un 81%. De esos hogares monoparentales, 53% de esas mujeres está en paro y 54% no llega a fin de mes. Esta es la situación que viven las mujeres. No obstante, el PP no ha tenido ningún empacho en recortar, a veces, como digo, acompañado de su palmero, otras veces con el apoyo más o menos directo o indirecto del Partido Socialista, en recortar políticas sociales. Tampoco ha tenido ningún empacho en desmantelar la ley de dependencia, completamente desmantelada hoy. Aunque el 81% de las personas que tienen dependencia, que están en una situación de vulnerabilidad y dependencia, están cuidadas por sus familias. Y el 85% de las que cuidan en esa familia son mujeres. Hijas, madres, nueras. El 13% de esas personas que están en situación de dependencia están cuidadas por los servicios domésticos. Servicios domésticos que ya no son familiares, pero el 95% de esos servicios domésticos están en manos de mujeres. Y el 6% restante depende de servicios sociales que están claramente feminizados. Esto significa que los dependientes, las dependientes y quienes cuidan a los dependientes y las dependientes son mujeres. Están feminizadas tanto en su rol de personas vulnerables y dependientes como en su rol de cuidadoras. Esto significa que cualquier recorte en políticas sociales, y especialmente un desmantelamiento de una ley de dependencia,
ataca de forma claramente central a las mujeres en un porcentaje altísimo. Pasemos a un segundo punto, digamos a un segundo órdago, ¿no?, que es el de la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica de Violencia de Género, digamos, es una ley que, bueno, supuso un cierto avance. Hoy sabemos que es una ley claramente insuficiente, pero lo cierto es que esta ley ha sido desmantelada presupuestariamente y además en su aplicación práctica se ha encontrado pues con recortes brutales en lo que se refiere a la concienciación, la prevención, la protección en temas de violencia de género, con trabas en la asistencia letrada, con turnos judiciales infradotados, con falta de especialización y de formación de jueces, de personal de justicia, jueces y fiscales. Y además en su aplicación judicial a las mujeres se les ha obligado, digamos, a someterse a lo que sería un sistema probatorio dantesco. No sé quiénes aquí sois juristas, pero lo que una mujer tiene que demostrar cuando demanda por una cuestión de violencia de género no es que ha sido violentada, sino que ha sido violentada en el seno de una relación de dominación machista y reiterada. Es decir, que no basta con que una mujer haya sufrido una agresión ni siquiera física, sino que además tiene que demostrar que esa agresión no habla por sí misma, sino que esa agresión se enmarca en una dominación, digamos, machista y reiterada. Es decir, que lo que tengo yo que demostrar no es que me han pegado, sino que me han pegado porque el señor que me ha pegado era un machista, porque el hecho de que me pegue por sí mismo no significa que sea machista. Significa que tiene esa manía la criatura. O sea, es que no, porque claro, a ver de qué otra manera se puede explicar eso. Sin embargo, pues así es como se ha funcionado en España en la aplicación, o han funcionado muchos juzgados en España en la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Seguramente conoceréis aquella sentencia, ¿no? De zorra no es un insulto, sino que es un animal astuto. Es decir, bien. Es que una se queda perpleja, ¿no?, frente a esas interpretaciones, le da una por pensar qué tiene este señor en la cabeza. O sea, bueno, en fin. La cuestión es que lejos, por supuesto, de tener nosotros un problema de denuncias falsas, que ya está sabido que no se ha dado, porque esto lo ha dicho, digamos, se ha dicho incluso desde el Ministerio Fiscal, es decir, que es un 0,05 de denuncias falsas, más bien es que se ha denunciado poco, es que las renuncias a las denuncias se han incrementado más que las denuncias y además que las víctimas y sus hijos no han estado suficientemente protegidas. Esto ha sido la Ley de Violencia de Género. No obstante, en 2015 la macroencuesta, bueno, aparte de que en esta década han muerto, como ya sabéis, unas 600 y pico mujeres, casi tantos asesinadas como ha asesinado la banda terrorista ETA, pero en la última macroencuesta que se hizo en 2015, bueno, pues se puso de manifiesto que hay un 10% de personas, de mujeres, que han sufrido violencia física en España por parte de sus parejas y exparejas, un 8% violencia sexual, especialmente también es preocupante la violencia sexual que sufren las niñas, algo que ha sido denunciado por Amnistía Internacional de forma, digamos, reiterativa, un 25% violencia psicológica de control, un 21% violencia psicológica emocional, un 10% violencia económica, todo ello solamente de las parejas y exparejas. No hablamos, por tanto, de otras violencias machistas, solamente de ese tipo. Evidentemente, en la Unión Europea, pues las cosas están también, bueno, de bastante películas, parece una película de terror, ¿no? O sea, de David Lynch o algo así, ¿no? Porque, claro, lo que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sacó de la Unión Europea hace muy poco, hace un par de años, es que 13 millones de mujeres en la Unión Europea han sufrido violencia física, 3,7 millones violencia sexual, 1 de cada 20 mujeres ha sido violada desde los 15 años de edad. En la Unión Europea, el 18% de mujeres han sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad. En torno al 12% indicaron en las encuestas que se hicieron que habían experimentado alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto antes de los 15 años de edad, solamente antes de los 15 años de edad.
Esto es 21 millones de mujeres en la Unión Europea. Es decir, que como vemos, aquello que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Hemos optado por el sexo, digamos, de la violencia en lugar del sexo que engendra, el sexo que mata. En realidad, la situación de la mujer desde el punto de vista de la violencia es realmente escandalosa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la violencia contra las mujeres era una auténtica pandemia. Y así lo analizó, ¿no? Hoy en el Pacto de Estado se han hecho algunos avances, precisamente porque se ha ampliado la condición de víctima, porque se han establecido algunos protocolos para detectar a las víctimas en fases en las que antes no eran detectadas, se han creado unidades de apoyo. Se ha suspendido por fin en el Pacto de Estado el régimen de visitas a los maltratadores, porque no sé si sabéis que esto solamente se suspendía en un 3% de los casos, ¿eh? Entonces los niños iban a ver a los maltratadores de sus madres pues a la cárcel, porque resulta que ser buen padre no tiene nada que ver con ser maltratador. No puede ser buen padre aunque haya matado a su mujer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, si es que de hecho, además, es muy bueno que los hijos sigan teniendo relación con estos padres que maltratan a sus madres, ¿no? Es decir, se desconecta, se desvincula la violencia machista del ejercicio de la paternidad, ¿no? También en el Pacto de Estado se ha intentado avanzar para erradicar el síndrome de alienación parental, ¿no? Aquello que se seguía usando en los juzgados, a pesar de que incluso el Consejo General del Poder Judicial dijo que no se debía usar, pero bueno, es que hay jueces pues que de hecho se han dedicado a boicotear la ley de violencia de género continuamente, ¿no? Evidentemente, con todo, el Pacto de Estado ha sido muy insuficiente, eso también lo sabemos, porque no ha hecho, digamos, o ha hecho caso omiso del Convenio de Estambul, ¿no? Donde se dice muy claramente que la violencia contra la mujer no es solo la de la pareja y expareja, sino también la violencia tiene también una naturaleza física, sexual, psicológica, económica, en fin. Hace falta todavía mucho para avanzar y erradicar los mitos que han permitido a los maltratadores continuar, digamos, maltratando. El mito de la marginalidad, aquel que dice, bueno, esto es una cuestión excepcional, la cuestión del machismo y el patriarcado, pues no es una cuestión social, es una cuestión puntual, ¿no? De determinadas personas, son hombres concretos, patologizados, enfermos. O aquellos mitos sobre las mujeres maltratadas, ¿no? Que en realidad las culpabiliza a ellas de haber sido maltratadas, ¿no? Como si fueran o tuvieran una personalidad que constituyera un polo atractivo de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, claro, algo habrá hecho, ¿no? Aquello de algo habrá hecho si no fuera así vestida, si no saliera por las noches, si cerrara las ventanas cuando se ducha, pues no le pasarían las cosas que le pasan, es que no toman las medidas adecuadas, según también nos dijo el Ministerio a todas y todos hace muy poco. Bien, las violencias, por tanto, contra la mujer viene, entre otras cosas, pues no solamente de una ley de violencia de género que puede ser insuficiente o que se ha aplicado mal, sino que ha sido prácticamente en la práctica completamente desmantelada. Viene también de la mano de la ley Mordaza, que ha atacado especialmente a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, aun cuando se tenga una postura abolicionista de cara a la prostitución, castigar a las prostitutas es algo que no se plantea prácticamente desde ninguna forma de abolicionismo, ¿no? O sea, en algunas fórmulas que en España prácticamente no tienen ningún éxito. No hay nadie que esté diciendo que para acabar con la prostitución hay que multar a las prostitutas con hasta 30.000 euros, de manera que pueden llegar a acumular multas de cantidades absolutamente inasumibles, ¿no? Pensad que además en una buena parte la prostitución que se da en España no es prostitución sino trata, y esto significa que las prostitutas incrementan la deuda que tienen contraída con el proxeneta, con lo que tiene de hecho muy pocas posibilidades de salir de ese circuito. Esta es la manera que tiene el Partido Popular de luchar contra la prostitución. Por otra parte, no hay ningún tipo de legislación sobre la trata. Esto también la CEDAW lo ha dicho varias veces, ¿no? Y bueno, ¿por qué no tienen ustedes una legislación para acabar con la trata, o por qué no implementan la directiva que hay sobre trata en la Unión Europea? Y tampoco protege especialmente a las mujeres migrantes o a las mujeres que huyen precisamente por ser mujeres de otros lugares, ¿no? O que huyen precisamente por su orientación sexual o su orientación de género. Es decir, que la violencia contra la mujer es algo que al Partido Popular pues no le interesa
tanto, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en Ciudadanos, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que tuvo aquel amago, aquella especie de trastorno mental transitorio cuando dijo, ay, no, pues es que me parece que lo de la ley de violencia de género, porque ¿por qué vamos a agravar, no? Y esto mejor como que no. O incluso acabar con los juzgados de violencia contra la mujer, ¿no? Algo que también se le ocurrió, ¿no?, a UPyD, ¿no? Hay gente que es que todo lo que piensa se cree que es una idea, ¿no? Entonces todas las ocurrencias piensa que son ideas. Entonces, bueno, pues después, claro, evidentemente, pues tuvieron que recular, aunque no de forma muy sincera, a la vista después del pacto que articularon con el Partido Socialista, ¿no? Uy, no me queda nada. Bueno, la cuestión es, seguimos. Sí, ya sabía yo que esto me iba a pasar. Clara también lo sabía. Bien, el tercer punto, y ya voy un poquito más rápido, bueno, el tercer punto sería el desdeñar por completo las acciones afirmativas. Como sabéis, y si no sabéis os lo digo yo, que el Partido Popular pues también planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad, porque pensaba que iba contra la autonomía de los partidos. Huelga toda explicación, claro, cuando decimos, bueno, pues la autonomía de los partidos, que son máquinas oligárquicas lideradas por hombres, incluso aunque estemos aquí en el acto, ¿no?, de un partido, pero bueno, es una cosa que si uno es autocrítico pues lo tiene que ver claramente, ¿no? Evidentemente la autonomía de los partidos, primero, que no tiene nada que ver con la ley de igualdad, porque la ley de igualdad, digamos, se debería aplicar en empresas, en partidos, en lugares públicos y en lugares privados, con lo que el hecho de que un entorno sea más o menos privado no obsta para no aplicar la ley de igualdad, o sea que es un argumento completamente ridículo. Bueno, en todo caso, lo que básicamente se pretende cuando se ataca la ley de igualdad por parte del Partido Popular y también por parte de algunos otros partidos antiparidad como Ciudadanos, pues es hacernos creer que nos están regalando algo cuando se articula una acción afirmativa, por ejemplo, o lo que llamamos mal llamado discriminaciones positivas en el ámbito de las cuotas, ¿no? Y bueno, pues es que nos están regalando algo por el simple hecho de ser mujeres, cuando es precisamente al contrario. Es precisamente al contrario, son los hombres los que por el simple hecho de ser hombres han manejado a su antojo gobiernos y empresas en el mundo entero. Es decir, que precisamente lo que está intentando la acción afirmativa y la ley de igualdad, y siendo también muy limitada, pero igual lo que está intentando precisamente es compensar una injusticia de partida, ¿no? De todas formas, Ciudadanos y el PP pues son de esos partidos que creen que el éxito corona la virtud, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues como estos señores tienen éxito será porque son más listos. Descontando por completo, pues nada, el clasismo, el patriarcado, el capitalismo. No les perturba pensar que esos que tienen éxito casualmente son varones blancos heterosexuales ricos de familia y sus amigos. Pero es decir, pero bueno, qué bien me estoy rodeando, o sea, que debe ser una señal de que soy súper inteligente, porque claro, básicamente los que no tienen éxito son tontos, desviados, hambrientos, vulnerables o mujeres. Entonces, bueno, entonces, claro, esto es una cuestión. Pues eso, que es que el mundo es justo, reparte justamente el éxito. Ya sabemos que, como digo, el éxito corona la virtud. En realidad, claro, hacer carrera política, por ejemplo, y me refiero en esto a la ley de igualdad para las mujeres, que la ley de igualdad, como sabéis, intenta establecer pues una mínima paridad en las listas y demás, claro, es bastante difícil, ¿no? Claro, las mujeres para hacer carrera política tienen que moverse a veces entre camarillas de varones, ¿no? Y con liderazgos bastante testosterónicos, ¿no? Pero además tampoco el mundo se lo pone muy fácil, ¿no? Porque la mayor parte de las que incluso llegan a hacer políticas pues son desacreditadas, banalizadas e insultadas. Algunas personas del pelaje de León de la Riva, Arias Cañete, Félix de Azúa, Eduardo García Serrano o Antonio Burgos, además de otros alcaldes, concejales, tuiteros, tertulianos, periodistas, sindicalistas, compañeros, amigos y enemigos, se han dedicado a llamarlas tiorras feas, puta, zorra, gordita, malfollada, vieja, fondona, puta barata, podemita, retrasada, estúpida, corta. Estos son bueno, pues señales descriptivas de cómo piensan algunos hombres, que son las mujeres que hacen política. Por eso precisamente hacen falta cuotas, porque lamentablemente todavía lo tienen muy difícil quien quiere llegar a hacer una carrera política o quien quiere llegar a manejar una empresa, ¿no?
Evidentemente después la democracia paritaria que pretende la ley de igualdad no es solo una cuestión numérica ni es solo una cuestión cuantitativa. Es verdad que haya mujeres en los puestos de poder es importante porque disloca de alguna manera las creencias en las que estamos asentadas, ¿no? Pero no es suficiente. Hace falta introducir una perspectiva feminista en la forma de ejercer el poder y, por tanto, para que la presencia de mujeres en los órganos de poder sea transformadora, hace falta educarse en el feminismo. Y educar en el feminismo a los hombres, esto es feminizar a los varones, porque somos muchas las que no queremos masculinizarnos o asimilarnos a estructuras de dominación masculinas, sino que más bien pensamos que el recorrido debe ser el inverso, es algo a lo que yo en otras cosas que he escrito he llamado de la feminización de la política o la feminización del espacio público y que ahora pues no me va a dar tiempo a contar, pero que si después cabe la posibilidad de contarlo, me parece que es interesante saber cómo, además de incrementar el número de mujeres en los órganos de poder, hay que feminizar esos órganos de poder. Me parece esto que es importante. Bien, decía además, cuarto punto, que el Partido Popular se había dedicado también, bueno, pues a profundizar la división público-privado para, digamos, aislar a la mujer en el ámbito de lo privado de una manera completamente reaccionaria, ¿no? Sabéis también que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, donde, bueno, entre otras cosas, pues se plantea la inconstitucionalidad del aborto libre en las primeras semanas, además de la obligación de enseñar materias relativas a salud sexual y reproductiva, abro comillas, desde una perspectiva ideológica de género. Esto no lo ha dicho Cañizares, que considera que ha comparado la perspectiva ideológica de género con el nazismo y la guerra total. Me encanta, ¿no? O sea, nos ve verdaderamente como unas guerrilleras. A mí esto me gusta, porque tiene una parte que podría ser rescatable. No sé. Bueno, es decir que, claro, se ha recurrido la ley y por lo tanto lo que se pretende al recurrir la ley pues es volver a aquella ley del 85, de los casos, que conlleva muchos problemas de los que, si queréis, hablamos después. Pero vamos, prohibir el aborto es violar un sinfín de derechos de las mujeres, que yo podía aquí contar todos los que se violan, porque no lo digo yo, sino que lo han dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la CEDAW y otros organismos internacionales. Especialmente se constituye un trato cruel e inhumano y degradante intentar obligar a una mujer a tener un hijo con malformación, algo que pretendió nuestro difunto Gallardón. La realidad es que esto ha sido claramente contestado por parte de un montón de organismos internacionales, ¿no? Y deberíamos recordar que en los derechos sexuales y reproductivos, exactamente igual que en los derechos sociales, debería regir el principio de no regresividad, exactamente igual que en los derechos sociales, repito, y esto lo dice también el derecho internacional, que significa que no se pueden adoptar medidas que disminuyan el grado de disfrute de derechos conquistados y adquiridos. Esto ya se ha hecho con los menores, con las menores de entre 16 y 18 años, como sabéis, que ya necesitan de nuevo el apoyo de sus tutores para poder, tutores o padres, para poder abortar, a pesar de que la mayoría de edad en el ámbito de la salud pues es la de 16 años. Y finalmente quería detenerme en esta cuestión del cuerpo de las mujeres que tiene que ver con la cuestión del aborto, ¿no? El tema de la gestación subrogada, que como ha dicho Clara, pues yo me he dedicado un poco a pensar sobre ese tema para buscar argumentos que pongan de manifiesto que verdaderamente la regulación de la gestación subrogada es una clara violación también de los derechos de las mujeres, y no solamente de las mujeres pobres, aunque sobre todo de las mujeres pobres. Para empezar, tendría que decir respecto de este asunto que yo creo que es un asunto que debe ser liderado y protagonizado fundamentalmente por mujeres, porque es de sus cuerpos de los que hablamos y también hablamos de sus funciones biológicas
que son, entre otras, la gestación y el parto. Y por lo tanto no debe ser liderado por hombres, ni mucho menos por lobbies o por medios de comunicación. Lo digo entre otras cosas porque El País, que pretende ser un oráculo, ya no sé por qué sigue creyendo que puede ser un oráculo, en algún momento concluyó, después de hacer un análisis exhaustivo de más o menos 2 o 3 minutos, concluyó que una sociedad que potencia y protege este tipo de actitudes es una sociedad mejor. Simplemente. Ya está, lo he dicho yo, es mejor. El editorial del País, no es que lo dijera uno que opinaba por allí, no, lo dice el editorial. El editorial, de todas maneras, pues está últimamente pues es el nodo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la gestación subrogada que se intenta regular ahora y que intenta regular Ciudadanos de carácter, dice, altruista, está claro que convierte a la gestante simplemente en un medio uterino, por el hecho de que carece de vínculos genéticos con el niño que engendra en su cuerpo y al que proporciona alimento y oxígeno. Se dice que la donación, en este caso, es una donación de la capacidad de gestar, igual que se donan gametos, óvulos y espermatozoides, o se donan órganos, aunque los órganos no se donan en vida. Pero bueno, en fin, se habla de donación en el presupuesto de que esta es una transacción que se sitúa fuera del mercado. Sin embargo, aquí, y que no se recibe pago alguno, más que bueno, una compensación económica mínima por los... en fin, por el tiempo dedicado, por el cuidado, en fin, por las incomodidades. Por las incomodidades. Entonces, bien, la cuestión es que aquí se podrían plantear algunos argumentos interesantes, o que a mí me parecen interesantes, al menos para debatir, ¿no? La primera cuestión es preguntarse si sería esperable que alguna persona hiciera esto sin recibir nada a cambio. Es decir, si fuera verdaderamente altruista. Si sería esperable simplemente que alguien hiciera esto por el sentimiento subjetivo y solidario de haber ayudado a alguien. Que es lo que ellos dicen. Hay mujeres buenas que son capaces de ayudar a quienes no pueden tener un hijo. Mujeres buenas con gran capacidad de cuidado, que son capaces de identificarse más conmigo, que no me conocen de nada, y estando yo a un montón de kilómetros, que con el hijo que engendran. Es decir, que la cuestión es que los vínculos afectivos y emotivos que se destacan para articular, digamos, este tipo de argumentos y decir sí, hay mujeres altruistas que hacen cosas muy buenas por nosotros, de hecho, se destacan en esa dirección, pero se obvian en otras direcciones. Entonces, no, con el hijo, aquello de los vínculos emotivos y quizás los vínculos afectivos, pues ya tal. Entonces, bueno, esto claro, es bastante curioso. La cuestión, vuelvo al primer argumento, es si esto se puede hacer o no de forma verdaderamente gratuita. La respuesta es no. No hay ningún lugar, digamos, donde esto se haga de forma gratuita. Donde menos cuesta son 45.000 euros, donde más, hablo siempre del altruista, no de la comercial, 60.000, porque si acaso os habéis confundido, cuando he dicho 45.000 habéis pensado que es la comercial. No, esa es la altruista y la más barata, ¿no? Es decir, que es una comercial low cost. Esa es la que quieren para nosotros en España, no la altruista, sino la comercial low cost. La cuestión es que, claro, como es la compensación la que supuestamente evita la explotación, yo no te exploto puesto que te compenso. La pregunta sería, señores de Ciudadanos, ¿por qué no plantean ustedes pasarse directamente a la comercial? Porque al menos la compensación será más fácil de calcular, no será tan escasa, dependerá del mercado, entonces a menos úteros, pues directamente más precio. Por lo menos, al menos, la persona que dona se va a enriquecer, ¿no? De hecho, hay algunos como Juan Ramón Rayo que han defendido la gestación comercial, la gestación subrogada comercial, que dice esta actividad, si no se mete directamente en el mercado, pues está condenada, dice con pena, a el amateurismo y la infraprovisión. Es decir, que esto, el amateurismo, eres una amateur de lo que viene siendo la maternidad subrogada. Es decir, que ya es una cosa buena. En fin, el segundo argumento que se dice es que hay que pagar a la mujer
para poner en valor precisamente algo tan propio como es la gestación. Se dice, hombre, es que nunca nos han reconocido el trabajo, nunca nos han reconocido lo que nosotros podemos aportar, y entonces la mejor forma de reconocer lo que podemos aportar, que es, entre otras cosas, la gestación, pues es precisamente pagando por ello. Claro, la cuestión es, ¿por qué solo el mercado es posible, solo el mercado es el único instrumento que puede visibilizar, regular y proteger algo como la gestación? Es decir, bueno, ¿por qué precisamente, digamos, solo a través de condiciones contractuales podemos poner en valor la gestación? Claro, esto es la idea de que el mercado es el único instrumento que visibiliza y pone en valor las cosas. Es decir, que aquello de es necio confundir el valor y el precio. Es necio aquel el que confunde el valor y el precio. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La cuestión es que 31 segundos. No, 31 minutos. Ah, ya llevo, dices. No que me falte. Es que claro, me pone así y pensé que era 31 segunos. Y digo, hostia, se me va a bajar el micrófono, clink, clink, clink. No, bueno. Bueno, entonces voy a simplificar aún más, ya de verdad. Termino con dos cositas. Hay muchos argumentos, igual. Pero bueno, con dos cositas. Se dice, bueno, ¿cuáles son los derechos que se quieren proteger con la gestación subrogada altruista? Aquí hay varias posibilidades, ¿no? Se abre un abanico, ¿no? Uno dice, bueno, el derecho de los comitentes, es decir, de los padres, digamos, sí, de los comitentes, de los padres, digamos, que alquilan o, digamos, no voy a decir alquilan porque parece despectivo, pero digamos los padres, sí, los comitentes, vaya. Sí, recurren. No, estaba buscando un verbo que no fuera ofensivo. Bueno, recurren a la gestación. Bueno, porque tienen este deseo o porque tienen un sufrimiento profundo. Evidentemente, claro, pensar que los derechos tienen que ver con los deseos, pues es una cosa. Los deseos no son el presupuesto antropológico de los derechos. Esto es una cosa clarísima y no hace falta ni siquiera abundar más ahí, sobre todo con falta de tiempo, ¿no? La otra cuestión sería, bueno, que hay un sentimiento de frustración grande. Este sentimiento de frustración es perfectamente comprensible y más allá, digamos, de las bromas que podemos hacer, pues es una cosa muy seria. Y realmente es verdad que se tiene que ser solidario con esto. Lo que ocurre es que uno puede llegar a pensar de dónde procede ese sentimiento de frustración o por qué se genera ese sentimiento de frustración y pensar por qué se ha generado la necesidad de tener descendencia propia o hijos genéticamente propios. Esto es lo que verdaderamente hay que pensar, ¿no? Claro, hay un elemento aquí, en cierto modo, estigmatizante por lo que se refiere a los niños adoptados, ¿no? Hay alguien, que no diré su nombre, pero alguien muy destacado en el ámbito de la lucha por la gestación subrogada, que se decía esto en relación a la adopción, ¿no? Dice, estos menores, los adoptados, por el hecho de haber sido abandonados, ya tienen un trauma. Además, en muchos casos también han sufrido maltratos y o sufren enfermedades, en general. El Estado tiene la obligación de encontrar una familia que sea capaz de hacerse cargo de ellos, con todas estas necesidades y problemas adicionales, en todos los sentidos, intelectualmente, emocionalmente, económicamente. De modo que estas personas que luchan y con justicia, para que sus hijos no sean estigmatizados como hijos frutos de gestaciones subrogadas llevadas a cabo fuera de España, sin embargo, consiguen estigmatizar a los niños que son adoptados, ¿no? Hay además ahí un elemento que tiene que ver con una cierta obsesión por la perfección, ¿no? Porque en algunos casos, en el caso de la gestación subrogada, se divide a la madre en tres: la subrogada, la gestante y la donante, para poder discriminar mejor a la donante, a la gestante, buscar óvulos con cargas genéticas determinadas o senos maternos de mujeres con una personalidad concreta. Realmente aquí hay un elemento, por decir distorsionador, de carácter claramente eugenésico y una forma de darwinismo social en esta especie de supermercado genético, ¿no? Si pensamos, y me salto algunas cosas, que lo que se está es protegiendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que tiene la gestante, aquí tendríamos también que preguntarnos, y tengo aquí muchas cosas, ¿qué es esto del derecho a decidir y cómo se está concibiendo aquí el derecho a decidir? El derecho a decidir se está concibiendo aquí como una forma de autoemprendimiento. Cuando las mujeres luchábamos en los 60 diciendo este cuerpo es mío, no queríamos decir este cuerpo es mío para que lo use usted,
sino que este cuerpo es mío, era una lucha precisamente contra el patriarcado y el capital. Lo que hay que hacer precisamente al pensar en qué es este consentimiento que se da o este derecho a decidir de la mujer gestante, no es tanto valorar si este consentimiento es o no informado, si está o no viciado, sino cuál es la relación, digamos, que se establece entre los subrogados y los subrogantes, y si esta relación no fortalece en realidad la estructura capitalista y patriarcal, que es la estructura contra la que nosotros queremos luchar. Precisamente luchar contra la gestación subrogada es una forma de resistencia entre la estructura capitalista y patriarcal, y favorecer un derecho a decidir que lo que hace básicamente es confirmar esa estructura, pues es para hacérselo mirar. Realmente Zizek, que es un filósofo que seguramente conocéis y que además es muy gracioso, dice cuando la libertad, el ejercicio de la libertad sirve para fortalecer la estructura dominante, no es libertad sino una forma de transgresión con la que la estructura dominante acaba imponiéndose sobre los particulares y sobre las particulares. He ido muy rápido con esto de la gestación, hay un montón de argumentos más, pero bueno, habrá oportunidad, espero, de hablar de eso. Muchas gracias y siento haberme alargado. Vale, nos queda un ratito largo para el debate, seguro que hay muchas preguntas y hay posibilidad de que profundicéis en algunos de los argumentos. Como os decía al principio, yo entiendo que el sentido de esta charla es que nos dote de herramientas para nuestro trabajo cotidiano y nuestro trabajo feminista, y en ese sentido creo que podemos seguir trabajando en este ratito, ¿no? Yo tenía dos preguntas que quería lanzaros, un poco a partir de vuestras intervenciones. Si os parece, contestan a estas preguntas y ya abrimos el turno de debate. Una de estas preguntas tiene que ver con la siguiente reflexión y es como muy práctica. Como os decía al principio, el movimiento feminista está... Ya el año pasado, el 8 de marzo, convocó una huelga feminista que tuvo un seguimiento muy importante a nivel internacional, en más de 55 países. En España hubo un paro y hubo una huelga de cuidados, consumo y un paro laboral de 2 horas que también tuvo un seguimiento importante. Y esta huelga, bueno, pues se está trabajando ya desde el movimiento para convocarla para este 8 de marzo del 2018. Y creo que esta es una prioridad en términos de agenda. Entonces, de cara a esta huelga, hago un ejercicio práctico, pero es uno de los debates que, por ejemplo, nosotras estamos teniendo en la Asamblea Feminista de Madrid. Me parecía chulo preguntaros a vosotras. El año pasado la huelga se convocó fundamentalmente por la cuestión de la violencia de género. Era la bandera por la que articulamos todo el trabajo de la huelga, ¿no? Porque además entendía que conectaba muy bien las realidades de todas las mujeres del mundo, ¿no? Como bueno, pues por la situación de la violencia de género a nivel internacional. La pregunta es, ¿cuáles creéis que deberían ser las prioridades en términos de agenda para la convocatoria de huelga en 2018? Sé que es una pregunta compleja, pero me gustaría ver un poco qué opináis al respecto. ¿Entendéis que tiene que ser la violencia, que hay que intentar otro tipo de mensajes? O sea, ¿qué reflexión hacéis respecto a eso? Yo, por ejemplo, tengo mi propia opinión, y no sé si es por el embarazo, pero estoy como muy optimista. Y, por ejemplo, para mí hay una cuestión que es clave, y es que me parece que es importante que, aunque estemos en un contexto de resistencia, que lo decía María Eugenia, el movimiento feminista tiene que hacer bandera de luchas por la reivindicación en positivo. Es decir, de luchas que no sean tanto de resistencia frente a la violencia, por ejemplo, sino de poner en el centro otro modelo de vida, de poner en el centro otro modelo de libertad, ese tipo de ideas, ¿no? Sería un poco la reflexión. Pero ¿qué opináis al respecto? Y luego la segunda pregunta, y me callo ya, tiene que ver con algo que ha avanzado María Eugenia y que me gustaría que profundizara en ello, y también a ver cuál es la opinión de Ida, que es cuando debatimos sobre gestación subrogada, vientres de alquiler, cuando incluso debatimos sobre prostitución, o muchos de los debates que afectan al movimiento feminista, y no solo al movimiento feminista, sino también a las organizaciones políticas, uno de los argumentos que se suele utilizar es el de la libertad de las mujeres, que, como os decía al principio, también es una forma de libertad entendida de aquella manera, ¿no? Pero el clásico argumento de si la mujer quiere decir, ¿no? El derecho a decidir, que decía María Eugenia. Entonces me gustaría también, de alguna forma, porque a mí me parece como una herramienta muy útil, tener algunas ideas sobre cómo combatir este argumento de la libertad o el consentimiento, ¿no? para estos debates que os digo. Y con estas dos preguntitas y una reflexión, y ya me callo, abrimos turno y os damos la palabra. Y la reflexión es, no sé si habéis visto, no voy a hacer spoiler, no sé si habéis leído El cuento de la criada o habéis visto la serie. Voy a hacer un poquito, nada, mucho, no mucho. A mí hay un personaje que me gusta mucho,
de la serie, y es una criada que no es la protagonista ni ninguna de las protagonistas principales, pero es una criada, no sé si conocéis la historia, pero bueno, la situación, si no la conocéis tampoco quiero contar muchos detalles, pero bueno, supongo que estáis más o menos enteradas de qué va la serie. Bueno, pues hay un personaje de una de las criadas que ella se reivindica como criada. Es decir, defiende su situación de criada, porque su situación anterior a ser criada era una situación socialmente muy compleja. Y ella hace un discurso de defensa de la situación como criada en base a la libertad. Y es curioso porque a mí me parece un personaje, como os decía, muy chulo, porque en un contexto como el que ves en la serie de televisión queda muy claro que aunque esa mujer quiera ser criada, la situación de las criadas no es ni mucho menos razonable, ni humana, ni justa, ¿no? Y es algo que hay que combatir. Que tiene también que ver con esta idea de la libertad que os comentaba, ¿no? Hasta qué punto la decisión individual o la libertad individual tiene que estar por encima de los derechos de todas, ¿no? Entonces, con estas preguntas, os doy la palabra de nuevo y abrimos el turno de palabra. Will you please start? I have to understand the question first. Bueno. Bueno, pues a ver, es difícil, ¿eh? ¿Qué me parece a mí que podría ser un reto en términos positivos? Bueno, yo creo que, bueno, esto es lo que yo he llamado un poco la feminización, pero incluso sin utilizar esta etiqueta, me parece que en positivo debemos movilizarnos en relación al protagonismo que las mujeres hemos venido, digamos, teniendo, no solamente como seres resistentes, sino también como seres proactivos en la defensa de los bienes comunes. Es decir, en la defensa de todo aquello que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, pero no solo como cuidadoras en el ámbito de lo público o lo privado, sino también como, digamos, conservadoras de todo aquello que es necesario, digamos, para el sostenimiento de la vida en términos de colectividad. Las mujeres son las que hoy luchan fundamentalmente por salvaguardar los acuíferos. Son aquellas, digamos, que luchan por el mantenimiento, digamos, de todas las cuestiones ambientales, y ayer estuvo por aquí Yayo y seguramente algo de eso os contó, digamos, de la que dependen comunidades en el mundo entero. Hoy, en una situación de colapso civilizatorio en términos ecológicos y ambientales, tenemos que decir muy claro que ese colapso civilizatorio es también el colapso de los valores masculinos que lo han provocado. La idea de desarrollo en un sentido completamente crecentista, la idea de progreso en un sentido estrictamente lineal, la idea de dominación de la naturaleza y dominación sobre el otro. El colapso civilizatorio en términos, digamos, de crisis sistémica que se está dando hoy en el mundo entero es también el colapso civilizatorio del modelo masculino y masculinizante digamos que lo ha generado, ¿no? Entonces yo creo que ahí las mujeres en positivo tenemos mucho que decir. Y añadiría además un elemento de carácter, por decir más concreto, que sería el cuerpo, la vulnerabilidad, la dependencia, el acabamiento, el inacabamiento, por decirlo de alguna forma, es decir, la idea de que somos cuerpo, de que somos dependientes, interdependientes, ecodependientes, de que tenemos necesidades que no solamente son materiales, son también necesidades emotivas y afectivas, de que tenemos una deuda de vínculo, una plusvalía afectiva, que llamaría Marx, una plusvalía afectiva con todas las mujeres que han sido madres, que han sido hermanas, que nos han querido, que nos han cuidado. Es decir, que tiene que ver, por tanto, digamos, con nuestra supervivencia como personas individuales y como especies. Digamos, eso también es algo que tiene mucho que ver con lo que es el feminismo. Y en este sentido el feminismo sería propositivo, porque no solamente es un feminismo defensivo que quiere volver a un estado de cosas X, sino que muchas ya pensamos que ese estado de cosas es ya distópica. En realidad no queremos volver al estado de cosas X. Queremos cambiar las cosas. El feminismo es una palanca de transformación social y es una palanca de transformación cultural. Y por lo tanto, me parece que es eso lo que hay que poner en valor, ¿no? En relación a la segunda pregunta, que se pone claramente de manifiesto con el tema de la gestación subrogada, pero no solo, yo diría que la cuestión de la libertad, en la cuestión de la libertad hay que plantearse al menos cuatro digamos, plataformas. Una es preguntarse, ¿es este consentimiento un consentimiento informado?
informado? ¿Es un consentimiento informado? Uno podría decir, pues sí, ¿no? Sin embargo, pensad, por ejemplo, que en la gestación subrogada, cuando se establece un contrato, tal como lo ha articulado Ciudadanos, digamos, la mujer se compromete a ceder a ese niño sin saber qué es lo que va a sentir. Es decir, en cierto modo se compromete sin conocer la situación a la que se compromete en su totalidad. Es una forma, por decirlo y también usando aquí a Marx, ¿no?, de alienación de los afectos. En realidad es un proceso alienante. Es lo que Marx llamaría la alienación, ¿no? Cuando dice, bueno, pues en realidad tú te desconectas del producto de aquello que tiene que ver, ¿no?, en este caso, con la gestación, ¿no? Por lo tanto, es muy dudoso que ese consentimiento sea un consentimiento informado. Entonces uno dice, bueno, pero por eso recurrimos a mujeres que ya han sido madres alguna vez, que es lo que plantea Ciudadanos y otros tantos, ¿no? Pero bueno, es una visión totalmente maquínica, ¿no?, del embarazo, ¿no? Visto uno, visto todos. En plan, ya como ha sido usted ya madre una vez, pues ya qué más le da, o sea, que ya sabe lo que es, ¿no? O sea, pues esto, pues lo mismo, es lo mismo. Sí, claro, entonces, la cuestión de que el embarazo es una experiencia de punto y final, y que además la libertad de elegir se da con la libertad de firmar, porque después resulta que no hay capacidad de no hay irreversibilidad ni capacidad de retracto, es una visión de la libertad, bueno, bastante dudosa. Y que de hecho, incluso por lo que se refiere a otros contratos que firmamos en la vida, se consideraría un consentimiento claramente desinformado o no informado en su totalidad. Por otra parte, la segunda cuestión sería preguntarse si el consentimiento está viciado, que es diferente a informado. Viciado por condiciones socioeconómicas, por ejemplo, porque esta persona está en una situación de pobreza radical o porque esta persona no tiene alternativa, y viciado también por la propia estructura patriarcal en la que una se inserta, por ejemplo el caso de la criada. Es decir, su consentimiento está viciado por razones socioeconómicas, pero seguro y probablemente además por razones también de carácter patriarcal. En realidad ha sido heterodesignada, ha asumido el rol que otros han decidido que asuma. En todo caso, tercer punto, daría igual hasta cierto punto lo que piense la criada. Porque lo más importante además no es ni siquiera el consentimiento. Lo más importante es el tipo de relación digamos, con la que se está comprometiendo la criada. En este caso que ha puesto Clara, muy bien traído, ¿no? Es decir, porque lo importante es evaluar si esa relación, más allá de que la criada le pueda interesar o no, o más allá de que a Pepita o a Juanita le guste o no, nos pone a todas en tanto que mujeres en la misma situación. Esto es un caso, no sé si conocéis, hay una sentencia ya antigua francesa en relación al caso, y voy a decir ahora enanos, aunque no se llama, es una forma, digamos, despectiva de llamarle a estas personas, pero bueno, digamos para que nos entendamos. Es el caso de los enanos que eran lanzados en los circos, ¿no? El lanzamiento de enanos. Bueno, pues había enanos que querían ser lanzados porque para ellos pues era una fuente de vida y una fuente de ingresos, ¿no? Sin embargo, la sentencia prohibió el lanzamiento de enanos, no tanto porque a tal o a cual le pudiera interesar más o menos, no tanto poniendo en cuestión su consentimiento, no tanto poniendo en cuestión si le gustaba o no le gustaba esto o aquello. Hay muchas cosas aberrantes o terribles que nos puedan gustar, ¿no? Sino más bien considerando que eso ponía a todas las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad y de inferioridad, digamos en términos generales, a todas ellas. Esto es lo que también uno se tiene que plantear o una se tiene que plantear en el caso de una relación contractual como la que se establece con la gestación subrogada. Y finalmente, la última plataforma sería revisar el propio concepto de autonomía que se está manejando ahí, el propio concepto de libertad que se está manejando ahí, porque el concepto de libertad que se está manejando ahí es un concepto masculinizado. El concepto de libertad y de autonomía que se está manejando ahí es la autonomía como fragmentación, es la autonomía como desconexión, es la autonomía como oposición al otro. Cuando hay muchas feministas, entre las que yo me encuentro, por ejemplo, que pensamos que el concepto de autonomía se tiene que revisar a la luz precisamente de la experiencia de las mujeres, cuya autonomía se ha conformado por su educación muchas veces, por las condiciones muchas veces culturales o socioculturales, se ha conformado como un elemento de relación. Una mujer, digamos, o hay mujeres o hay un feminismo que piensa que se puede feminizar el concepto de autonomía pensando en una autonomía relacional. Yo no soy autónomo contra otros, sino autónomo con otros. Cuando yo
planteo el principio de autonomía o la libertad personal o el derecho a decidir o el consentimiento como un acto de autoemprendimiento en el que finalmente lo que hago es desconectar, fragmentar, dividir incluso mi propio cuerpo, en realidad estoy asumiendo un principio de autonomía que es ajeno a muchas experiencias femeninas y feminizantes. Esto es una cuestión quizás que requiere más análisis y estoy abierta a profundizar en lo que queráis. Pero verdaderamente a mí me parece que es ahí muchas veces donde está la madre del cordero, ¿no? ¿Qué se quiere decir con esto, ¿no? Además, bueno, como he indicado al principio, pues también en esta idea de que es una libertad y un ejercicio de autonomía que confirma precisamente una estructura de dominación, como el caso de la criada, ¿no? Es decir, es un ejercicio, no dice Zizek que en algún momento uno ejerce autonomía en China cuando se empeña en tener una niña, ¿no? cuyo aborto digamos está escrito, ¿no? Entonces, pero claro, es muy dudoso que sea un ejercicio de autonomía, ¿no? Trabajar por 400 euros o trabajar por 0 euros en un contexto de precariedad total. Bueno, claro, es igual si uno dice que cuando firma un contrato de 400 euros o de 200 euros o de 150 euros o trabaja prácticamente gratis, se está trabajando en precario y que por tanto ese contrato hay que revisarlo porque las condiciones socioeconómicas del contrato son infumables, aunque una persona lo haya firmado, pues habrá que pensar también en qué condiciones se firman según qué otros contratos. No es que seamos libres aquí y de repente en las mismas condiciones aquí ya no lo somos. Es decir, que esto es algo que además desde la izquierda tendríamos que tener muy interiorizado, porque en la izquierda la autonomía nunca es lo mismo, digamos, que en el pensamiento neoliberal o el pensamiento liberal. Así más o menos contestaría, no sé si ha quedado medio claro, pero bueno. Sí. Vale. Ida tiene las preguntas claras, o sea, dale tiempo. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Ok? ¿Es ok? Okay, when it comes to the first question on the women's strike on 8th of March, I think that you've made a really good choice to point out the violence against women, because I think for me it's still the very worst form of inequality. Con respecto a la primera pregunta sobre el 8 de marzo, yo creo que fue una buena elección el tomar la violencia contra las mujeres, porque realmente es uno de los fenómenos que demuestra más la desigualdad de las mujeres. And when it comes to the right to your own body and men's violence against women, I think you can also have an international point of view on that question, and you can point out the problem with trafficking and global prostitution or sex crime. Y en ese momento, cuando realmente trata los aspectos de la violencia de género, violencia contra las mujeres, también hay una conexión ya también hacia el trato de blancas y hacia la prostitución internacional. And I think that in Sweden, the women's movement has often had a more material way of seeing questions of inequality. And every year we have this campaign where we put the light to equal pay between men and women. And women are going home from work like 2 hours earlier than men to show that this is the difference. Actually, women in Sweden earn less than men. So maybe we should have the right to go home 2 hours earlier because we're not getting paid for the whole day. And it's of course it has to do with a very divided labor market. En Suecia hemos tenido una vía bastante material de ver la desigualdad. Una de nuestras máximas exigencias ha sido siempre igual pago por el mismo trabajo para mujeres y hombres. Y una de nuestras acciones ha sido realmente pensar por qué no nos vamos 2 horas antes a casa de los hombres, ya que nos pagan más o menos 2 horas menos de trabajo, pues nos vamos 2 horas antes a casa, y ahí realmente con esas formas también se puede demostrar la desigualdad que hay en el pago por el mismo trabajo. And when it comes to the second question about the right to decide yourself about prostitution and surrogate motherhood, I think it's a very interesting question, and we have had actually
exactly the same debate as you've had here in Spain, and I've come to the same conclusions as you have. And I think that this is one time when it's very good to be both a socialist and a feminist, because you have to ask yourself about this freedom. It's freedom for whom? I mean, when you're in an economic dependence, the one being paid, she is not free. So that's why I'm personally against surrogate motherhood. And I think I could also tell you something about the Swedish law about prostitution, but maybe you will translate first. Yeah. Con respecto a la segunda pregunta, el derecho a decidir, la gestación surrogada o la prostitución, es casi el mismo debate que hemos tenido en Suecia y hemos llegado más o menos a las mismas conclusiones. Y yo creo que es una de las cuestiones también importantes de unificar el feminismo y las organizaciones socialistas o de izquierda, de extrema izquierda. Porque para mí, cuando se paga, por ejemplo, en una gestación surrogada por un alquiler, eso no tiene nada que ver con libertad. Realmente eso es un debate que tenemos que ver, porque la libertad no se paga. La libertad es una cosa que va más allá. Y ya sobre prostitución y nuestra legislación sobre prostitución en Suecia, hablo ahora. Maybe some of you have heard about the law on prostitution in Sweden, and I think it's been very good, because you've made the opposite thing as in Spain, because in Sweden it's not against the law to sell sex, but it's against the law to buy sex. So you put the shame or the problem where it really is, where the people who have money to buy sex from another person. And what has been good with this legislation is that it has changed actually the public opinion on prostitution and the public opinion on who has the right to buy another people's body. Con respecto a la ley de prostitución, es contrario un poco a lo que hay aquí. Nosotros, o lo que antes dijo, nosotros en Suecia no se castiga el vender sexo, lo que se castiga es comprar sexo. Y eso ha cambiado también ya la forma un poco de pensar de la gente sobre la prostitución, porque realmente ¿quién da derecho de comprar el uso de un cuerpo de otra persona? And finally, if I should say something about this right to decide, we have actually the biggest debate in Sweden, as I told you before, on the equal responsibility for home and children. And there are actually a lot of right-wing politicians, also women, who claim the women's right to choose to stay home with their children, to choose to do the cleaning and the washing and everything. And I think that this is one example where legislation actually can help you, because every time in Sweden when we have changed the regulation for the parental leave, when we have given the father 1 more month to stay home with his child that the mother can't take responsibility for, every time we have seen that, oh, no, fathers, they stay home, they take responsibility 1 more month. So I think that sometimes you have to change the mindset by working through the legislation, and this is one example. Un momento. Con respecto al derecho a decidir, también nosotros, por ejemplo, uno de los aspectos por los que hemos luchado mucho es por la responsabilidad o la misma responsabilidad en los deberes del hogar, en el cuidado de niños. Y ahí, por ejemplo, también un poco como aquí en Ciudadanos, hay muchas mujeres dentro de la derecha que dicen, no, es que yo quiero elegir libremente que voy a lavar, voy a planchar, voy a cocinar para mi marido y quiero cuidar a mis hijos. Y a través del cambio de la legislación que hemos hecho, por ejemplo, dar a los hombres obligatoriamente un mes más libre cuando se ha tenido un niño, pues el hecho de que un hombre haya tenido que cuidar un mes más a sus hijos, eso ha ido cambiando también la mentalidad, y algunas veces tiene que ver hay una interrelación, no solo el cambiar una ley te va a cambiar la mentalidad, pero también el cambio de leyes y unas leyes más igualitarias pueden ayudar a cambiar la forma de pensar de la gente. Vale. Muchas gracias. Nos queda... tenemos 15 minutos largos, ¿vale? Para el debate, que podéis hacer preguntas, alguna cuestión. Os pido que hagáis intervenciones cortas porque somos muchos y así nos da tiempo
a hacer más palabras y lo hacemos como Julio, que parece que funciona. Hacemos 5 preguntas, si es que las hubiese, y responden, ¿vale? Y si te da tiempo, otro segundo turno. ¿Alguna cuestión por ahí? Sí. Yo creo que habéis hecho un análisis de la situación que ha habido respecto a los derechos de la mujer y que parece ser que en los últimos años, tanto en Suecia como aquí en España, pues unos derechos que se habían conseguido acompañados de unas medidas en el presupuesto económico se ha recortado. Hemos ido marcha atrás. Aquí en España motivado claramente por el gobierno del PP, ¿no? Yo me pregunto, o sea, eso que nos parecía que estaba consolidado, la violencia contra la violencia de género, los juzgados de mujeres, etcétera, pues no está tan consolidado porque se puede perder, seguimos luchando por ello, pero nos ha visto ante un panorama un poco bastante desolador, ¿no? El futuro lo planteáis como la construcción de una feminización de la sociedad. Como hombre y como hombre que quiere formar parte de esa feminización de la sociedad, que cree que en esa conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es tarea también nuestra. Yo creo que hay algunos, que somos muchos hombres, no solo mujeres, que apostamos por un nuevo modelo de relaciones humanas entre nosotros, vosotras, y entre hombres y mujeres. ¿Qué podemos hacer o cómo puede continuar este trabajo? Y si el movimiento feminista ahora trata de contar con nosotros, por lo menos con los hombres, estamos convencidos de que hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? No sé si queda claro lo que... Sí, pásalo por aquí, porfa. Sí, ahí. Te hemos pasado de micro. Hola. Yo quería decir 2 cosillas, pero intentaré que sean muy breves las 2. La primera, que me parece, bueno, ya que estamos en una organización que siempre ha intentado ser, pero ahora más, claramente feminista, además ecologista, etcétera, etcétera, creo que necesitamos, que no existe todavía y que necesitaría una elaboración, que es un plan de igualdad para la propia organización, ¿no? Me parece muy importante porque ahí hay muchas carencias. Una de ellas, empezando por ahí, que solo el 30 y muy poco % de los miembros de Izquierda Unida, somos mujeres, y en fin, a partir de ahí, pues muchas otras cosas. Eso por un lado, como reflexión, para ver qué nos parece a todas y a todos. Y en segundo lugar, sobre la gestación subrogada, creo que es una reivindicación, digamos, eminentemente masculina, porque lo es, ¿no? Porque aunque alguna mujer pudiera beneficiarse de eso, quizá me cuesta creer, creo que no se da apenas, ¿no? Que una mujer realmente no pueda no ya concebir, sino gestar un hijo y prefiera contratárselo a otra mujer, ¿no? Es una reivindicación muy masculina. Con eso no quiero decir nada, lo único que quiero decir es que se le está dando tanta importancia, aunque estemos luchando contra ella y espero que venzamos, y está tan en boga precisamente por eso, porque es una reivindicación de hombres. Generalmente son hombres los que quieren poder recurrir a contratar el vientre de una mujer para que les dé un hijo que por otros medios no pueden tener, cuando pueden recurrir a la adopción, como habéis dicho, que de ese modo es que además ayudan ya a un niño o niña que ya existe y que está necesitando unos padres, en fin. Que no sé hasta qué punto tenemos en cuenta que es una reivindicación muy, muy, muy masculina. Allí al fondo una pregunta, ¿podéis pasarlo, por fin? Yo quería preguntar si podías profundizar un poco más en el tema de la autonomía relacional. Allí. Que has explicado antes. Ah, perdón, hija mía, que veo menos que un gato de yeso, vamos. Que si podías Autonomía relacional. un poco más en lo de la autonomía relacional, que no lo acabo de entender. Vale. Por aquí, a ver, yo perdón que me levanten, pero paso. Quería preguntar si no consideráis y cómo combatiríais eso, que las organizaciones políticas de izquierda o los colectivos de izquierda, como históricamente son los hombres quienes han reivindicado la lucha obrera o X lucha, sienten que deben estar en un mismo papel, en un papel muy parecido a las mujeres de la lucha feminista. Y me ha recordado eso, la pregunta del compañero, de que si nosotros queremos contar con ellos en la lucha feminista, cuando son ellos los que deberían entender que tienen un papel diferente en
en el feminismo y cómo combatiríamos eso desde una organización de izquierda feminista para que haya el mismo espacio y la misma voz en los temas que a cada uno nos corresponda, que creo que es importante y que no está clarificado y no es algo material. Vale. Si no hay más preguntas, venga, vamos a... Ahí. Hay dos. Venga, una más por ahí. Sí, sí. Vale, pero igual, pero oye. Espera, que nos liamos. Es primero tú y luego en la siguiente ronda preguntas tú. ¿Vale? Primero tú, la compañera, sí. Es que soy fatal, ¿eh? Tampoco. Vale, no, sí, seguramente se me oye gritando, o sea que... Sí. Me gustaría preguntar a María Eugenia qué opina ella. Yo soy muy mayor y por tanto mi movimiento feminista comenzó hace muchos años, en los 70 y tantos, ¿no? Era muy distinto porque lógicamente partíamos de una sociedad que no teníamos igualdad en nada, ni jurídica, ni legal, ni de ningún tipo, ¿no? Pero es verdad que hubo un punto de inflexión en el que parecía que el movimiento feminista como tal iba a desaparecer. Si no ha desaparecido, se ha mantenido, pero muy pobre. Y a mí me gustaría preguntarte si tú consideras que efectivamente ha habido una continuidad o ha habido una ruptura y un comienzo de unos nuevos planteamientos. Vale, pues si os parece, empiezas tú, María Eugenia, ¿lo tienes? Bueno, sí. Te doy margen. Venga, irás. Sí, ¿no? Sí. Iba a hacer una segunda ronda después, pero como... Mira, haz tú la pregunta y lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, guay. Vale, simplemente quería pedirle a María Eugenia Martínez Palo que abundara en la medida de lo posible en relación al tiempo en el concepto de feminización de la política y de la sociedad y cómo cree que afectaría a la política, a la feminización de la política. Vale, pues... Mira, mientras les voy a dar un poco de margen para que piensen y os voy a dar información que es muy necesaria, que es donde son los talleres, ¿vale? Que voy a explicar una cosa y así pensáis las respuestas. A ver, el taller 1, que es el del CIS. CIS. ¿Hay un taller del CIS? En la sala del hall. ¿Sala hall? ¿Cuál es la sala del hall? Bueno, yo lo voy a... Será supongo que será la sala de la... Sí, de la entrada... Digo yo. El porche, sí, ir para allá y preguntáis. Luego, el taller 2, que es el de comunicación, el de guía de la comunicación, es en la carpa circo escenario, o sea, en la zona de plenario. El taller 3, que es el de energía, en la carpa circo, pero en la zona de la mesa de sonido, o sea, también para allá, supongo que nos distribuiremos allí. El taller 4 y 5, que son el de participación y organización, que creo que se han unificado, si no me equivoco, son en el bar. Donde la barra... Allí. Muy bien. Mientras hacéis el taller Garchi, os paso unos mojitos o algo, que es lo que... Luego el taller 6 es el de desobediencia y es en la pista tenis escenario, o sea, aquí. Sí. Taller 7, el de refugiados, en la pérgola entrada comedor. O sea, para allá. Lo que no sé es dónde está el hall, pero bueno, la pérgola para allá. Supongo que será el de fumadores, sí, la zona de fumadores aquella. El taller 8, que es el de democracia antigua, pista tenis, parte sillas, que es donde estáis vosotros, ¿vale? Que además estaba Víctor Rocafort por aquí, creo que lo coordina él, no sé si se ha ido. Bueno, por esta zona también. Son todos simultáneos de 6 a 8, me parece. Sí, de 6 a 9. ¿Vale? Había que apuntarse al llegar, ¿vale? Os distribuís. ¿Lo tenéis, más o menos? Vale. Y luego otra información que me dice, muy importante. Las personas que necesiten traslado durante el día de mañana, desde la granja a la gasolinera, que acudan a acreditaciones de 5 a 6 y media, para apuntarse al servicio de traslados. Si os tienen que llevar mañana a la gasolinera, que supongo que es donde sale el transporte para Madrid, tenéis que pasar, cuando acabemos aquí, que acabamos ya, por el punto de acreditaciones para apuntaros, ¿vale? Sí, cuando acabemos, decían de 5 a 6 y media, que pues eso, tenéis un poquito de más. ¿Hoy o mañana? Entiendo que hoy, porque si te tienes que ir mañana. Vale. Venga, pues, listo.
Bueno, pues voy a intentar contestar así un poco brevemente. Bueno, en relación a la primera pregunta, claro que contamos con los varones, solo faltaría. Porque cuando yo estoy planteando aquí el tema de la feminización, que después en relación a la última pregunta volveré sobre eso, no estoy hablando de esencias femeninas, por decir que sean intransferibles. O sea, sino más bien de cómo llevar a un espacio público y un espacio político las prácticas del movimiento feminista que han estado siempre vinculadas, bueno, pues a determinadas cuestiones, como son el tema de la dependencia y la vulnerabilidad, el tema del cuidado, el tema del testimonio, la micropolítica. Es decir, por tanto, no hablo tanto, como he dicho además desde el principio, de hecho, si pensara en una esencia femenina, pues diría, basta con que haya aquí muchas mujeres para que todo cambie, porque directamente por esencia, por ósmosis, pues todo va a cambiar. Claro, y he dicho, no basta con que haya muchas mujeres, esas mujeres tienen que ser feministas, igual que los varones tienen que ser feministas. Entonces, por tanto, mi perspectiva no es esencialista y por tanto es perfectamente accesible, no solamente accesible, sino que es deseable que sea accesible y tiene que ser accesible también para los varones. Ahí, por ejemplo, están las iniciativas relativas, por ejemplo, a todas las masculinidades, lo que son las revisiones de las masculinidades, que tienen también sus caras monstruosas y sus ambivalencias, pero de todas maneras sí pienso que en términos generales son buenas iniciativas, que es precisamente reflexionar acerca del modo en el que se ha construido la masculinidad y si eso ha sido bueno o malo para las personas individualmente y también para los colectivos en los que esas personas se insertan. Por lo tanto, yo claro que cuento con los varones sin ninguna duda. Mientras más varones feministas y feminizados estén, más feministas haya, pues tanto mejor para todos, ¿no? Por lo tanto, sí, ¿no? Evidentemente, después en relación, que esta pregunta se relaciona con la que tú has hecho sobre el tema de la lucha obrera y tal, es verdad que a lo largo de la historia los movimientos de izquierda han priorizado siempre la lucha de clases sobre la cuestión del género. Esto es una cosa que ha sido clara pero eso puede cambiar. Lo único que tenemos que tener claro, y esto yo sí creo que es mejor decirlo desde el principio, cualquier avance de las mujeres, dada la situación de privilegio en la que están situados los varones, tiene que suponer necesariamente un paso atrás por parte de los varones. Es decir, aquello de todos vamos a dar un paso adelante, no. Nosotros vamos a dar un paso adelante y vosotros dais un paso atrás. Entonces, es importante saber que la feminización de los varones y los varones feministas son aquellos que renuncian a sus privilegios, a aquellos que tienen adjudicados injustamente por parte de un sistema. Por lo tanto, claro que nos beneficia en última instancia a todos, pero supone básicamente el sacrificio de un colectivo que en este caso ha de ser el de los varones. Por eso lo digo muy claro, porque hay ciertos feministas o ciertas feministas liberales que dicen, bueno, esto es igual, todos estamos en el mismo barco. Hombre, no, todos no estamos en el mismo barco, y si estamos todos en el mismo barco, unos están en primera clase y otros están en tercera, como en muchas otras cosas, no solamente en relación al género, ¿no? También en relación a las razas o las clases sociales. Entonces, claro, evidentemente, que una clase social más baja avance supone que una clase social alta tiene que retroceder. Esto también en relación al género, y por eso es importante que se sepa que incorporar el feminismo supone asumir ciertos sacrificios y por lo tanto renunciar a ciertos privilegios. Esto es muy difícil porque uno puede estar, a veces porque uno no es consciente de los privilegios que tiene, y otras veces porque después, llegado el caso, es bastante complicado decir, bueno, pues aunque yo puedo hablar, en realidad me voy a callar. Bueno, aunque yo pudiera ser el protagonista y marcar la pauta, en realidad voy a dejar espacio. No, aunque yo pudiera ser el líder, en realidad voy a dejarle lugar a otra persona. Esto no es tan guay. Pues llega el momento en la práctica. Y claro, la pulsión, pues es decir, bueno, si yo no lo hago mal a nadie, porque en realidad, ¿no? Al fin y al cabo va de soi, ¿no? La inercia, pues es que yo esté aquí el centro de todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, al final el narcisismo un poco varonil, el narcisismo masculino, claro, es muy difícil, ¿no? Embridarlo, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer el feminismo, ¿no? Y en ese punto pues tiene que ser un poco psicoanalítico, ¿no? En realidad pues ahí hay que tenderse en el diván y decir, bueno, a ver qué me está pasando, ¿no? Y bueno, esto es una cosa importante, ¿no? Y si no, pues no se avanza. La realidad es que si no, no se avanza, ¿no? O se avanza a cabezazos, ¿no? Entonces si se avanza a cabezazos, pues ya no estamos todos en el mismo barco, sino que yo estoy aquí, tú estás enfrente y entonces pues venga, ¿no? Pero no es lo mejor. En cuanto a la segunda cuestión que hablaba la compañera del plan de igualdad para el partido, ahí no voy a opinar.
Aunque sí tengo que decir que Unidos Podemos, por ejemplo, no es el partido que más mujeres tiene en las listas electorales, sino es el segundo, después del Partido Socialista. Esto es lo que sacó, digamos, el Instituto de la Mujer este año en marzo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un recorrido que hacer, como seguramente indica la compañera, ¿no? Sin entrar yo tampoco ahora en este tipo de disquisiciones que no me corresponden, pero bueno, esto sí es un dato, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que decías de la reivindicación masculina, bueno, eso es ambiguo. Es verdad que ha sido liderado por varones esa lucha, como también he indicado al principio, pero se ha utilizado la gestación subrogada por parte de mujeres en muchísimos casos y probablemente en el caso español es casi mayoritario. Más parejas heterosexuales que parejas homosexuales. Lo que no significa que no sea una reivindicación masculina conceptualmente hablando. Es decir, el hecho de que hayan sido muchas mujeres las beneficiadas por la gestación subrogada no convierte a la reivindicación en una reivindicación femenina, sino que afecta a mujeres que en este caso tienen problemas para engendrar, pero es una, y yo en esto sí lo tengo muy claro, reivindicación en esencia masculinizante, que es distinto, repito, son dos cosas diferentes. Esto por un lado. Por otro lado, no sé si conocéis la legislación en Portugal, que se ha ahora regulado la gestación subrogada hace muy poco, solamente para mujeres. Basándose en la idea de que el sufrimiento y la frustración grave por no poder tener hijos afecta fundamentalmente a quien tiene una expectativa fundada de tener hijos de manera autónoma, esto es, las mujeres, porque hasta donde yo sé, aunque Miguel Bosé dice que los ha tenido él solo, directamente le hace falta haber mediado cuerpo de mujer, hasta donde sabemos de momento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si hubiera sido tú solo, pues a lo mejor estarías siendo objeto de grandes investigaciones, ¿no?, en algunos laboratorios de Estados Unidos, pero resulta que no has sido tú solo, compañero y amigo, has sido tú solo con dos úteros que te acompañaban, aunque sus nombres no los conocemos ni constan en ninguna parte, porque como son medio uterinos, pues directamente ni siquiera aparecen sus nombres reflejados en un papel, pero solo va a ser que no. Entonces, como resulta que quienes tienen la expectativa fundada de tener hijos de manera autónoma son las mujeres y por tanto son ellas las que pueden tener un sufrimiento mayor por no engendrar, con este argumento se ha apoyado la gestación subrogada en Portugal solo para mujeres, que es el caso que lo ha apoyado también el Partido Socialista, el Partido Comunista no, pero el Partido Socialista sí. No obstante, y el Bloco, no obstante, sigue siendo igualmente la utilización de un tercer cuerpo para, en fin, sigue teniendo ahí otro tipo de problemas, como que son los problemas a los que he aludido antes, ¿no? Pero bueno, sí quería ponerle manifiesto en relación a si son más mujeres u hombres los afectados. El concepto de autonomía relacional, aquí tampoco me da mucho tiempo a desarrollarlo, pero básicamente es la idea de que el modo en el que esto vamos, es una cosa trabajada en el feminismo, en cierto feminismo, básicamente la idea de autonomía como una idea del yo desvinculado, es una idea kantiana, es una idea muy vinculada al ejercicio de los derechos civiles clásicos, ¿no?, de la Ilustración, pero desconoce por completo el hecho de que somos seres vinculados con otros seres en las comunidades, por razones de género, por razones de clase, por muchas razones, ¿no? Es decir, que no somos seres separados, fragmentados, y tampoco nos podemos ver a nosotros mismos como seres completamente separados y fragmentados. Cuando se habla de autonomía relacional, que yo creo que es algo que a la izquierda no le debería sonar a chino, se habla precisamente del hecho de que somos seres vinculados con otros y condicionados por otros, y por lo tanto cuando yo digo voy a ejercer mi autonomía, voy a ejercer mi libertad, este es mi consentimiento, este es mi derecho a decidir, enseguida tengo que poner, digamos, en orden, o tengo que poner en el foco a todos aquellos a los que afecta mi derecho a decidir, mi consentimiento y el ejercicio de mi libertad, de manera que sea un ejercicio de libertad en relación con otros. Esa es la manera tradicional en la que las mujeres han sido educadas.
en realidad en ejercer su autonomía y su libertad en relación con otros. Y esto es una cosa que, por ejemplo, Carol Gilligan, bueno, quien fue creadora y investigadora en relación pues a la ética del cuidado, lo tenía muy claro, y todo el feminismo cultural lo ha tenido muy claro, ¿no? El modo en el que las mujeres han sido socializadas, el modo en el que las mujeres ejercen su libertad, es un modo siempre que tiene que ver con la ética del cuidado y la ética de la responsabilidad, y por lo tanto siempre en relación con otros. Esto hablo, no que tiene que ser necesariamente así, conceptualmente así, digo que ha sido así tradicionalmente, es decir, que el modo en el que la mujer ha sido educada y socializada ha sido ese. Eso tiene su bis o su parte negativa y monstruosa, pero tiene también su bis y su parte positiva y valiosa. Y por lo tanto de lo que se trata también muchas veces de rescatar dentro de esa socialización que hemos tenido, que nos ha llevado muchas veces a la marginación y a la inferiorización, rescatar también lo que de valioso tiene esa forma de socialización, que es lo que tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? En cuanto a si hay un feminismo con nuevos planteamientos, yo diría que sí. El feminismo en España, hoy por hoy, si uno va a las escuelas, a las escuelas, digamos, a los institutos de investigación, en la universidad, la mayor parte de las nuevas feministas, las feministas así jóvenes, son queer o son trans o están en un feminismo no binarista. Es decir, que sí que hay ahí una renovación del feminismo. Yo tengo mis dudas acerca del modo en el que ha evolucionado o involucionado, según se mire, el feminismo en España, porque creo que aquí se ha pasado de un feminismo de la igualdad, por supuesto súper justificado en un momento determinado, al feminismo queer. Y nos hemos saltado, en cierto modo, todo el feminismo radical que se dio en Estados Unidos, todo el feminismo de la diferencia que se ha dado en Italia, todo el feminismo cultural que se ha trabajado. O sea, hay incluso el propio feminismo socialista. El feminismo socialista se ha reivindicado, de hecho, ahora más que hace 10 años. Precisamente con la crisis económica ha resurgido precisamente todos los estudios relativos al feminismo socialista, al tema no solamente de la brecha salarial, de los cuidados, del reparto del trabajo, de la precariedad, todo esto, ¿no? Pues yo qué sé, la Maya Pérez Orozco, mucha gente que se ha puesto a trabajar estas cosas desde la perspectiva del feminismo socialista, pero el feminismo socialista en puridad ha estado bastante ostracitado durante muchísimo tiempo, y aquí el feminismo que en realidad ha llevado la batuta durante mucho tiempo ha sido un feminismo de un cierto liberalismo igualitario, de un liberalismo corregido, pero no propiamente un feminismo socialista. O sea, Alessandra Kollontai, pues hola, es decir, hola, tiqui, 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 tiqui. O sea, realmente no se la ha ni considerado. Entonces, por tanto, en España el problema es que nos hemos saltado pues muchas corrientes dentro del feminismo que nos hubieran enriquecido mucho, ¿no? Y termino, la feminización de la política, para concretar, porque la he explicado, ¿no? Tiene que ver con la apelación al cuerpo, a la materialidad, a la vulnerabilidad, a la dependencia, a la interdependencia. Tiene que ver con la puesta en valor de la ética del cuidado y de los bienes relacionales, de aquello, de poner lo relacional en el centro, y tiene que ver también con la micropolítica, con los saberes situados, con la experiencia, con el testimonio. Y tú a lo mejor me podrías preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come? Es decir, en la vida real, ¿esto qué es? Pues la vida real cambia mucho, porque para una persona que sea feminista y además de izquierda, todos los derechos sociales tienen que tener apellidos, de manera que cuando nosotros hablamos de salud comunitaria, cuando hablamos de educación en la diversidad. Es decir, nosotros tenemos que ponerle apellido porque tenemos que materializar los derechos y ubicarlos y contextualizarlos. Esa contextualización de los derechos es importantísimo, porque no es lo mismo hablar del derecho a la salud en forma de te voy a poner en la rotonda un hospital para que vayas y todos los hospitales van a ser iguales, hablar del derecho a la salud diciendo voy a poner un centro de salud en un lugar y voy a tener en consideración qué comunidad va a acceder a ese centro de salud, cuál es la franja de edad, digamos, a la que voy a atender, si hay más mujeres que hombres, qué nivel socioeconómico tienen. Es decir, eso es contextualizar y eso es hacer micropolítica. Por tanto, micropolítica en un sentido, por decir, orgulloso del término, no micropolítica como algo inferiorizado, sino micropolítica desde esa perspectiva. Una política además que se apoye en los testimonios, en la experiencia. ¿Esto qué significa? Para concretar más, significa que si yo hago una ley en el Parlamento, no puedo hacer una ley que directamente no tenga en consideración a las personas a las que va dedicada esa ley. Yo tengo que hacer una ley en procesos deliberativos, en procesos en los que yo incorpore la opinión, el punto de vista, el testimonio de las personas. No se puede hacer una ley que afecte a mujeres sin considerar a las mujeres, sin escuchar a las mujeres, empezando por las víctimas.
y siguiendo por los demás. Por lo tanto, poner en el centro el testimonio es también cambiar enormemente, incluso procedimentalmente, la manera de hacer política. Así que sí tiene un impacto la feminización de la política, ¿no? O sea, sí tiene un interés, ¿no? Es decir, que esto de hecho, en el caso, sí, termino, en el caso, por ejemplo, de municipios que están hoy liderados por mujeres, yo sí creo que se está haciendo un abordaje, por ejemplo, de la política municipal muy diferente del que se ha venido haciendo en otros lugares, ¿no? A eso me refería. Unas pocas palabras. I would just like to address the question on men and feminism, because I'm a member of a feminist party, but still some men in the Swedish Left Party feel threatened by feminism, and it might be the same for you, I think. So therefore you need to work within your own organizations to support women, to let women talk. Maybe it's not like that in Spain, but in Sweden men tend to talk a lot more than women. We have something we call internal feminism in the Left Party. We work with different techniques to share the time between men and women, to make sure that women have the same political influence as men, and so on. Bueno, yo vengo de un partido que es bastante feminista, pero sin embargo muchos hombres en mi partido, en mi organización, se sienten amenazados por las feministas y por las mujeres, y hay que trabajar dentro de la propia organización. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos creado son mecanismos de compartir tiempos para que asegurar que no sean, lo normal es que los hombres hablen más que las mujeres en las reuniones, pues crear mecanismos, o estamos estableciendo mecanismos para garantizar que también las mujeres puedan participar en los debates, pues suelen ser los hombres los que siempre se ponen por delante. But I think that men can take responsibility in their own private life as well. Talk to your children, talk about equality, talk to your friends, react when they act in a sexist way. And for me, my conclusion is that there is a place for everyone in a feminist movement, but just don't take over. Pero también hay responsabilidad en el ámbito privado. Yo creo que los hombres deberían hablar sobre feminismo, sobre igualdad con sus hijos, también cuando ven realmente acciones que son contra las mujeres, pues deberían realmente reprochar a los compañeros que ven que hacen esas acciones y decirle. Y yo creo que yo estoy a favor de que los hombres participen en el movimiento feminista, porque hay espacio para todos en este movimiento y es una lucha conjunta. Vale, pues nada más. Thank you very much, Ida. Muchas gracias, María Eugenia. Y la última cita, como hemos puesto en los cuadernos de Izquierda Unida que os han dado al acreditaros, recordad siempre que el feminismo es aquella idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, que ya lo dijo Angela Davis. Muchas gracias. Muy bien.